Anomalías en obligación con prestación de dar, parte 2. Concurrencia en la satisfacción del crédito de bienes muebles. Cuando son varios los acreedores de un bien mueble a quienes el mismo deudor se comprometió a la entrega, se tiene en cuenta el siguiente orden de preferencia. Primero, el acreedor que tiene la posesión del bien. Segundo, el acreedor cuyo título sea de fecha cierta anterior. Y por último, que el acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Se puede apreciar en el artículo 1136 del Código Civil que no se toma en consideración a los bienes muebles que pueden ser registrados, en cuyo caso se debería privilegiar a quienes registran primero la adquisición del bien mueble. Obligaciones sinalagmática. Nos encontramos ante una obligación recíproca, es decir, lo que ocurre en la prestación se refleja en la contraprestación. Hay 4 puntos. 1. Si el bien de la prestación se pierde por culpa del deudor, entonces pierde la contraprestación y tiene que resarcir el daño, la indemnización. 2. Si el bien de la prestación se pierde por culpa del acreedor, entonces mantiene la contraprestación a título de indemnización. 3. Si el bien de la prestación se deteriora por culpa del deudor, entonces depende del acreedor si lo recibe o no, y de recibirlo se reduce la contraprestación con el pago de resarcimiento. 4. Si el bien de la prestación se deteriora por culpa del acreedor, entonces tiene que recibirlo en el estado en que se encuentra sin reducción alguna de la contraprestación. Teoría de riesgo. Estamos refiriéndonos a aquella situación en la que se presentan las siguientes condiciones: la existencia de una obligación sinalagmática, la pérdida del bien sin culpa de las partes, y la contraprestación aún es posible de cumplimiento. Entonces, ¿quién asume el riesgo? Puede ser asumido de la siguiente manera. Res perit dominó. La cosa se pierde para el propietario. Periculum est creditoris. Si bien se pierde la prestación sin culpa de las partes, igual el acreedor paga la contraprestación. Y 3. Periculum est debitoris. Al haberse perdido el bien de la prestación, entonces se pierde la contraprestación, sin que se efectúe pago alguno de resarcimiento. Por último, obligaciones con prestación de dar bien incierto. Se refiere a aquel que no está plenamente determinado, o solo determinado por especie y cantidad. En estos casos hay 2 situaciones: de dar bienes de diversa calidad y de dar bienes de una misma calidad o fungible. Cuando se trata de dar bienes de diversa calidad, entonces se procede a elección. Se debe elegir íntegramente una de las calidades. La elección de una calidad determina el bien y lo individualiza, entre otras. La elección a falta de pacto le corresponde al deudor. Cuando se trata de bienes inciertos de una misma calidad, se procede con la individualización.